Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta sexta y última parte de la conferencia virtual denominada Recurso Extraordinario de Casación Laboral, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Laboral. Son notorios los cambios que en materia de exigencias de orden técnico ha sufrido el recurso extraordinario de casación laboral y en atención a esa circunstancia resulta muy oportuno en esta última sesión que generosamente nos ha brindado el doctor Javier Mantilla Rojas comentar algunas de esas modificaciones no solo para verificar su importancia en la recta de aplicación de la ley, sino para medir el impacto que frente a este medio excepcional de impugnación genera su aplicación y cómo esa morigeración técnica ha afectado dicho medio de impugnación. En tal sentido, el propósito de la conferencia del día de hoy es abordar algunos cambios que se han dado al interior del recurso de casación laboral a partir de fenómenos como la flexibilización, la réplica y las nulidades procesales, con miras a lograr superar posibles hierros procesales y lograr el respeto de la Constitución, la ley y el derecho objetivo. El día de hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con el doctor Javier Mantilla Rojas, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Laboral y Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de las universidades del Rosario, Javeriana y Libre, ha sido vicepresidente jurídico de la administradora de pensiones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CASDAC, conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y también el doctor Mantilla ha sido coautor de varias obras jurídicas sobre casación del trabajo y derecho del trabajo y la seguridad social. Actualmente, el doctor Mantilla se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Descongestión Laboral. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Doctor Javier Mantilla Rojas, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Marilucero, muchas gracias por la invitación nuevamente y hoy que es la última sesión, desafortunadamente, quiero agradecerle muy especialmente la deferencia que tuvo la escuela y por supuesto la corporación que preside la doctora Gloria Estela López, a quien también quiero que extienda mis agradecimientos, pues insisto por la invitación que se me hiciera para compartir algunos conocimientos en relación con este tema apasionante. Hoy culminamos, y por eso quiero adelantarme desde ya, no vaya a que se me pase con la emoción de las preguntas que se van a formular, agradecer profundamente y decirle que estoy a su entera disposición para lo que considere pertinente. Ha sido muy grato con el concurso de las personas que te colaboran, poder hacer realidad estas conferencias, que no es fácil, insisto, desde la virtualidad, hablarle a un ojito muy pequeño que es el lente del computador, pero bueno, espero no haber cometido muchas equivocaciones en ello. Entrando en materia, voy a mostrarles entonces la presentación. Ok, entonces, la sesión pasada habíamos habíamos quedado, digamos, en revisar ese cuadrito que es como una especie de resumen, ¿no? De todo lo que hasta el momento hemos hablado en relación con el recurso, ¿sí? Que digamos son las generalidades, ¿no? Es el cuadrito de las generalidades que ahí se está observando. Ese cuadrito, digamos que es muy útil porque es como una hoja de ruta, y por supuesto que no voy a detenerme en lo que allí reposa, pues porque, insisto, este es el compendio que tiene lo que hemos venido explicando, analizando a lo largo de estas 5 sesiones. Yo solamente, para pasar a al siguiente slide, a la siguiente presentación, yo solamente aconsejaría lo siguiente. Digamos que ese es una práctica, un consejo práctico sano para quienes desde afuera, desde el litigio, acuden
a la utilización de este medio de impugnación extraordinario, y es el siguiente. Siempre que uno tiene dudas como abogado litigante sobre si el argumento del tribunal que sirvió de base a la sentencia que es materia de impugnación, si uno tiene dudas, insisto, de si el argumento es jurídico o si es fáctico, pues uno tiene que ser muy práctico en esa solución de ese problema, de esa duda. Y lo que aconsejo siempre es pues que se planteen tantos cargos de tal manera que permita abordar la temática desde el punto de vista jurídico y, por supuesto, en otro cargo también desde el punto de vista fáctico, de tal manera que la Corte no pueda responderle a ese recurrente que resulta que el cargo era fáctico y no lo atacó porque lo atacó por lo jurídico, o porque habiendo sido jurídico lo atacó por lo fáctico y dejó por fuera lo jurídico. De tal manera que eso no es un mecanismo, digamos, desleal por parte de los abogados que acuden a eso. Es un argumento práctico y como a veces es tan difícil, a veces puede resultar muy difícil definir si el argumento es jurídico y fáctico porque van muy de la mano en algunos casos, pues la solución a ese tema es el consejo que les acabo de señalar. No sin antes decirles que es importante que revisen esta filmina a efectos de recordar todos esos elementos que vimos en las presentaciones anteriores. Pasamos a la siguiente presentación, que tiene que ver con lo que hemos llamado la flexibilización del recurso extraordinario de casación. Este es un tema, digamos, que no es fácil, y no es fácil por diferentes razones. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de flexibilizar el recurso. ¿Qué quiere decir eso? Que de antaño muchas personas, actores en el trámite del recurso, tanto desde el interior de la judicatura como desde afuera, han señalado que ese rigorismo técnico que existía en el pasado en relación con todos esos elementos que nosotros aquí hemos visto, por ejemplo, en particular y en el que más se notaba, eran de la famosa, en lo que se denominaba la proposición jurídica completa. La proposición jurídica, como lo vimos, pues es la determinación de aquellas normas de alcance nacional sustanciales que, habiendo sido materia de utilización por parte del juez colegiado, del tribunal, o que debieron serlo, pues digamos, estructuran o deben ser el cimiento jurídico de la violación que se le endilga al tribunal ante la sala. Es decir, son aquellas disposiciones que yo debo enlistar y que la Corte verificará si sobre ellas efectivamente se cometió algún dislate de orden fáctico o de orden jurídico. Sin embargo, esa proposición jurídica completa, como les decía, obligaba a que el recurrente señalara en la proposición jurídica todas y cada una de las normas que tenían que ver con el problema jurídico planteado. De tal suerte que si uno omitía una cualquiera de ellas, ¿sí?, inmediatamente el recurso, perdía vocación de prosperidad por la técnica. Se desestimaba el recurso porque no se satisfacía plenamente ese requisito, solamente por la falta de la cita de una disposición legal. De tal manera que ese requisito, junto con otros resultados en donde se aplicó rigurosamente la técnica, o se tenía que aplicar rigurosamente la técnica, pues llevaron con el paso del tiempo a que, por ejemplo, una de las otras observaciones, la 2, la que se le hacía el recurso, es la que tiene que ver con que era un recurso que era muy elitista. Se dice que era un recurso elitista, pues porque muy pocas personas, dada la densidad, dada la ciencia casi que oculta que existía en la forma en cómo se debía presentar una demanda de casación, pues obligaba a que quienes acudían a interponerla, pues no cumplieran los requisitos que solamente sabían unas 10, 15 o 20, 30 personas, y que por lo tanto, pues en ese sentido el recurso tenían muy pocas personas acceso a él, a más de las otras consideraciones de carácter procesal que hemos señalado. Entonces se decía que era un recurso muy elitista, en donde se privilegiaba la técnica a la defensa de los derechos en materia de conflicto. Adicionalmente, porque es cierto que, y ese es un tercer aspecto, porque es cierto que en defensa de la técnica del recurso extraordinario de casación, que tiene una explicación que ahora mencionaré,
a través, insisto, de la defensa de la técnica de este recurso, de este medio de impugnación, se terminó por violar o por desconocer, se terminaron por desconocer muchos derechos de las personas, porque una cosa era revisar el juicio, digamos, en las instancias, y otra bien distinta en casación, como lo explicamos. De tal manera que si por un aspecto meramente técnico no se podría entrar a mirar el fondo del cargo, por ejemplo, así la acusación estuviera bien enderezada, bien fundada y tuviera vocación de prosperidad, pues evidentemente ese criterio técnico impedía revisar, insisto, el fondo del asunto, y eso llevaba también a esa crítica. Todo esto llevó a que, digamos, se hablara de flexibilización con más recurrencia. No quiere decir que la flexibilización sea de ahora. Tal vez les había comentado, si mi memoria no me falla, en la primera sesión, que la flexibilización viene por allá desde el año 1969. Ya desde el año 69 habían pronunciamientos en esa materia, en donde se evidenciaba cómo la Corte aplicaba ya morigeraciones para efectos de poder analizar ciertos cargos que se consideraban no habían sido debidamente planteados, y yo les informé incluso la sentencia, no recuerdo ahora, pero sí recuerdo el año del año 59, si la memoria, insisto, no me falla. Entonces, ese carácter técnico que inicialmente, y que alguna de ellas todavía hoy mantiene vigencia, es importante porque nosotros aquí nos detuvimos a analizar que el recurso extraordinario de casación tiene una serie de características que lo hacen precisamente de esa naturaleza, lo hacen excepcional. Y como no es un recurso cualquiera, sino es un recurso excepcional, en el cual, por medio del cual la parte interesada le hace un juicio de legalidad a la sentencia, pues no es a través de cualquier escrito como uno puede atacar o demostrarle a la Corte en qué esa sentencia, que en apariencia es legal, evidentemente en el fondo contiene ilegalidades, es decir, contiene afirmaciones o conclusiones que desconocen el derecho objetivo, y por lo tanto la Corte debe remediarlos. Entonces, esas formalidades elementales del recurso, que si bien se le denominan técnica, en realidad de verdad no son nada distinto a unas reglas esenciales. Primero, para que el recurso pueda ser bien planteado. Segundo, para que ese recurso bien planteado la Corte tenga la posibilidad de revisarlo con claridad. Y tercero, para que con base en esas dos situaciones claramente definidas, la Corte pueda producir en consecuencia la sentencia que resuelva el recurso extraordinario. Por ello es que aquí nos hemos detenido a revisar las causales de casación, la causal primera, la causal segunda, las vías o los conceptos de violación, ¿sí? Cuando un cargo se debe fundar por la vía directa, cuando un cargo por la vía indirecta, que es un error de hecho, que es un error de derecho, cuáles son las cargas procesales que tienen quien recurre para poder cumplir con esos, digamos, procesos dialécticos que, insisto, son apenas esenciales para la comprensión de un recurso de este talante. Por manera que es cierto que se ha venido efectuando una serie de morigeraciones de tipo legal y jurisprudencial, y hoy, en realidad, de verdad, para ubicarnos, creo que esas exigencias, y esta es una opinión desde luego particular, que no compromete a la corporación, creo que el recurso se ha desnaturalizado. El recurso ha perdido esos elementos que lo identifican, que lo caracterizan. De hecho, encontramos artículos en donde intérpretes, estudiosos de estas ciencias, comentan cómo, por ejemplo, desde de la entrada en vigencia del funcionamiento de la sala de casación laboral en descongestión, incluso se ha morigerado aún más todavía esa que se suele denominar técnica del recurso extraordinario de casación. Y digamos que eso tiene dos miradas. Uno no, digamos, yo no soy enemigo de que se flexibilice el recurso, pero sí soy enemigo de que esa flexibilización comprometa la estructura fundamental del recurso. Por eso ustedes se encuentran allí en la presentación que está, digamos, ¿por qué es conveniente que exista flexibilización del recurso extraordinario de casación? ¿Y en dónde está y por qué es inconveniente
cuando, digamos, nos pasamos en las formas, de las maneras o de los límites que debería tener la flexibilización. Entonces, la pregunta del billón es, ¿cuál debe ser esa raya, límite, hasta donde debe llegar la flexibilización a efectos de que el recurso no pierda su naturaleza excepcional? Porque de lo contrario es convertirlo contra la ley en una tercera instancia, y esa sería una muerte muy triste para el recurso extraordinario de casación, que como ustedes lo saben, tiene unas finalidades excepcionales propias de un Estado democrático y social de derecho. De manera que hay en discusión varias iniciativas para hacerle una reforma sustancial al recurso, y esperamos que allí en esas reformas se logre, digamos, equiparar, ¿no? Se logre consolidar de un lado la necesidad de identificar aquellos aspectos que son vertebrales del recurso, que limitan la labor de la Corte, ¿sí? Porque digamos que le trazan cuál debe ser su comportamiento, pero igualmente también cuáles son aquellos aspectos en donde esos elementos de carácter técnico no pueden afectar otros de mayor relevancia, siempre y cuando, repito, se fundan en unos que permitan claramente a quien recurre y a quien lo resuelve comprender el juicio de ilegalidad que se hace contra una sentencia grabada en sede extraordinaria. Entonces yo quisiera detenerme un instante a conversar sobre la conveniencia de la flexibilización, y empecemos por eso. Digamos que tiene de conveniente, como allí lo muestra la presentación, pues que muchas veces se superan aspectos de carácter técnico que normalmente no se superarían porque se trata de la defensa de un derecho fundamental. Todos sabemos, conocemos, digamos, el grado de superioridad que tienen estos derechos, no solamente en la Constitución política, sino en la ley, su naturaleza, su trascendencia para el ser humano, y por ello, digamos, incluso los fines del recurso de casación fueron modificados, adicionados, para no ser solamente aquel, como lo veíamos en su momento, de la defensa de la legalidad, ¿sí? De unificar la jurisprudencia, sino también la de la defensa de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales. Y aquí piensen ustedes, por ejemplo, que no es lo mismo que una persona en un conflicto jurídico, una persona venga demandando el reconocimiento, digamos, de unos derechos de carácter legal, como unos intereses a las cesantías o unas dotaciones y unas cesantías, a que esta persona venga persiguiendo, por ejemplo, el reconocimiento de una pensión especial de vejez por hijo inválido, o una pensión de vejez, o una pensión de invalidez o de sobrevivientes, todas ellas, desde luego, que comportan una connotación legal mayor, dado que constituyen claramente derechos fundamentales, mientras que los primeros a los que me referí son derechos de rango legal, e insisto, mientras que todos los pensionales que he señalado de carácter supralegal. Entonces no tendría sentido que en esas dos circunstancias, digamos, falencias de orden técnico que no sean graves, que permitan comprender qué es lo que el recurrente plantea, llevaran a la Corte a permitir el estudio de esas dos acusaciones, porque evidentemente frente a los derechos de rango legal, allí se tendría que aplicar los criterios técnicos que actualmente existen con la morigeración que sea razonablemente posible, ya me referiré a ello, pero tratándose de los derechos constitucionales, evidentemente, digamos, el juez tiene que hacer, la corporación tendría que hacer todo el esfuerzo por tratar de superar esas falencias técnicas con miras a la defensa de los derechos que allí están en juego. Dicho de otra manera, o en resumen, cuando uno va como corte a, digamos, a resolver el recurso aplicando la técnica, pues tiene que hacer una diferenciación en si entre el conflicto es meramente legal o si involucra también derechos de carácter constitucional, como los que o mejor, se involucra también derechos de rango legal, pero que tienen una directa relación y defensa en la Constitución, en nuestra Carta Política, porque dada esa naturaleza, el tratamiento desde el punto de vista técnico debería ser distinto. Es decir, yo no puedo utilizar las mismas o de otra manera.
yo no puedo utilizar las mismas razones de orden técnico para no estudiar un cargo o una acusación, tanto para reclamaciones de derecho de rango legal, como en el ejemplo que puse, e igualmente para los derechos pensionales de rango constitucional fundamental que señalé. Entonces, eso, la morigeración sí permite hacer ese tipo de distinción y de tratamiento, y la Corte evidentemente ha venido con gran amplitud aplicando este criterio cuando se trata de derechos fundamentales, y se observa que evidentemente el derecho sustancial en discrepancia, en conflicto, evidentemente existe con mayor razón. Desde luego, si se logra comprobar que ese derecho existe, no tendría sentido que por un aspecto meramente técnico se privilegiara la forma y no el derecho sustancial. Esto naturalmente se traduce en que a las personas, ¿sí?, pues se les envía un mensaje sobre la justicia material como un valor especial del Estado, ¿sí? Entonces los ciudadanos van comprendiendo que la justicia les es cercana y que se hace realidad los derechos consagrados en la Constitución y en la ley. Eso es sumamente importante porque va creando una cultura en torno de la legalidad, porque la legalidad no es solamente el sometimiento de los particulares a la ley, sino desde luego de los particulares a las decisiones judiciales. Y por supuesto, con mayor razón, las de la máxima corporación de la justicia ordinaria como órgano de cierre. No obstante ello, hay otra faceta de esa mirada flexibilizadora, y es qué inconvenientes trae precisamente que no existan unas reglas definidas, definitivas, sobre la flexibilización, cuándo aplicarla, cuándo no, cuáles son los límites de la flexibilización. Por ejemplo, en un cargo por la vía indirecta, ¿sí?, es decir, lo que tiene que ver con pruebas, cuando esas cargas procesales que nosotros relacionamos, ¿qué pasa si ellas, por ejemplo, no se establece, no se mencionan las pruebas que fueron, digamos que se alega que no fueron valoradas? La parte recurrente olvida señalar cuáles fueron las pruebas que omitió el tribunal valorar. En unas reglas de técnica rigurosas, como antes se predicaba, evidentemente ese error conduciría a que la Corte estuviera impedida de estudiar el cargo por razones de técnica y no podría abordar su estudio. Hoy, sin embargo, pues si bien también puede conducir a lo mismo, también puede conducir a que se acceda a su estudio, se proceda a efectuar el estudio de fondo. Entonces, esa cierta, digamos, liberalidad que tiene el juzgador para determinar cuándo sí puede aplicar una regla de flexibilización y cuándo no. O piensen, por ejemplo, en un cargo fundado por la vía jurídica en donde se entremezclan argumentos de unos y otros. Y si bien el cargo es jurídico, pero su argumentación tiene argumentos fácticos y naturalmente jurídicos, pregunto yo, bueno, ¿y por qué la Corte entiende que el cargo es jurídico en su enunciación si en su desarrollo tiene los dos elementos? Entonces, ¿con base en qué escoge que es jurídico y no fáctico? Porque puede ser que el censor también se haya equivocado en el planteamiento jurídico del cargo. Por ejemplo, dijo vía directa, entonces eso lo ubica uno en lo jurídico, y en el desarrollo utiliza argumentos propios de derecho, pero también fácticos. Bueno, ¿y cómo sabe uno cómo determina uno que en realidad esa vía que se escogió, no hubo un error meramente mecanográfico y le hizo falta la palabra in? Entonces es indirecto. Y como tiene argumentos fácticos, pues esa era la modalidad de ataque y no la jurídica. Entonces vean ustedes que eso, digamos, no es conveniente. Y no es conveniente nunca que los jueces gocen de una amplia liberalidad para poder aplicar, digamos, las normas legales, las normas que gobiernan su accionar comportamental como administradores de justicia. De tal manera que ahí hay una gran primera talanquera en torno a la inconveniencia de las reglas de morigeración. Y por eso decía que ojalá prontamente en este proyecto se puedan determinar cuáles son esos requisitos mínimos propios, digamos, sin volver el recurso a lo que era antes, antaño, no, pero sí unas reglas mínimas que permitan su comprensión, que le den seguridad a las partes que están inmersas en el conflicto, así como a quien finalmente termina resolviéndolo.
porque entonces se vuelve de carácter subjetivo. La aplicación de ese beneficio se vuelve de carácter subjetivo y muchas veces a unos se logra estudiar unos cargos y a otros no. Recuerdo recientemente una sentencia de tutela, digamos, en donde la Corte había resuelto, eran 2 cargos, la Corte había resuelto no estudiar el primer cargo porque dijo que habían unas falencias de orden técnico que eran insuperables y no lo estudió. Y en ese cargo era donde era una pensión, reconocimiento de una pensión. Y en ese cargo, a través de ese cargo, era donde estaba efectivamente la comprobación de la ilegalidad, solo que evidentemente tenía esas falencias técnicas que se dijo por las cuales no se estudió de fondo el cargo. Y en el segundo, que era el cargo que no permitía comprobar el derecho, que también contenía falencias técnicas, la Corte resolvió superar esas falencias técnicas y las superó para decir pues, que no tenía derecho, pero fueron superadas. El interesado interpuso una acción de tutela contra ese comportamiento y pues lo que se dijo fue que, pues, que no resultaba comprensible que se extremaran las medidas sancionatorias por el incumplimiento de la técnica en el cargo que demostraba tener el derecho a la persona, el derecho fundamental, ¿sí? Para negárselo, pero por el contrario, sí flexibilizarlas en el cargo en donde evidentemente la naturaleza del mismo no era la de ser exitoso o fundado. Y entonces allí, vuelvo y repito, queda en evidencia ese carácter subjetivo o a veces discrecional con el que se aplican las reglas de morigeración a lo largo de todas las facetas del recurso o a lo largo de todos los componentes que lo estructuran. Sobre todo porque aquí lo que se hace con la morigeración es que la Corte asume una posición y asume una posición como si fuera el recurrente. Y cuando eso ocurre, digamos, creo que es inconveniente. Por eso es importante la reforma que hemos señalado, entre otras cosas, porque muchas veces de los escritos que presentan los abogados de sustentación de las demandas de casación, pues francamente resultan incomprensibles y tiene uno que valerse, digamos, de una inteligencia realmente superior para poder comprender lo que allí se escribe. Por eso, precisamente por estas circunstancias que estoy señalando de la morigeración, de la técnica, de la flexibilización del recurso, es que uno debe evitar que eso ocurra. ¿Y cómo evita uno que la Corte tenga que mirar si aplica o no una regla morigeratoria de la técnica del recurso de casación? Pues presentando un recurso, digamos, medianamente completo. Es decir, indicándole cuál es la causal, cuál es la vía de ataque y los argumentos como deben presentarse para efectos de que la Corte no tenga que hacer esas invenciones, entre comillas, que a veces le toca hacer, o esas interpretaciones del contenido de los desarrollos de las acusaciones, de las demostraciones de los cargos, para tratar de extraer allí lo que claramente ha debido demostrar el recurrente. De tal manera que la inconveniencia pues tiene ese carácter subjetivo, discrecional, la vulneración del derecho de defensa y debido proceso del opositor, porque resulta que pues se terminan mirando unas cosas que muchas veces, digamos, no se han planteado por el recurrente o no se han planteado con la debida claridad, pero la Corte asume que es así, como en el ejemplo en que les acabo de comentar, y por ende pues puede resultar arbitraria, ¿no? ¿Sí? Y como no existen límites en la asunción de esos aspectos deficientes o inexistentes, pues la Corte los suple. Y cuando la Corte los suple, ¿sí? Salvo cuando se trata, insisto, de derechos constitucionales fundamentales, pues realmente, digamos, es una atribución que genera mucho riesgo porque queda abierta al capricho, a la arbitrariedad, y como los jueces somos humanos, pues también podemos estar impregnados de afectaciones que, digamos, perjudiquen nuestro buen juicio. Por manera que sí es aconsejable, repito, que exista la flexibilización del recurso para que sobre las reglas de lo que existe se definan unas bases mínimas de conveniencia del recurso que mantengan su característica de recurso extraordinario, que recoja las funciones, digamos, vertebrales que cumple este dentro de un Estado de Derecho,
y le pueda brindar a los administradores de justicia y a quienes acuden a ella unas reglas claras, ¿sí?, que una vez cumplidas permiten el estudio de fondo del recurso, o que incumplidas simplemente, por ser racionales del recurso, eviten a la Corte su estudio de fondo. Esto también representa una garantía del cumplimiento de la ley y, por supuesto, genera seguridad jurídica. Vamos entonces ahora a hablar sobre la réplica o la oposición. Bueno, antes de comentar sobre la réplica, digamos que el último tema que tendría que decir frente a la flexibilización es que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en un proceso, en un recurso doble es cuando recurren ambas partes del proceso, es decir, ambas enjuician la sentencia, es decir, ninguno de los dos está contento con la sentencia que emitió el tribunal, y resulta que una de las partes, al corrérsele traslado de la demanda del otro, en vez de presentar una oposición, presenta una demanda de casación. Entonces cualquiera diría, mire, pero es que simplemente allí, digamos, la Corte puede, cuando revisa esa demanda de casación, observar que no se trata de la oposición de la demanda que ya fue sustentada, sino que se trata de la demanda que él tiene que presentar cuando le corran traslado como recurrente de demandado, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de morigeración del recurso, permítasele a esa parte que presente en debida forma la oposición y no la demanda. O peor aún, cuando actuando como demandante, como demandado recurrente, presenta en vez de la demanda de casación la oposición que debió presentar cuando presentó la demanda de casación la parte actora. Digamos que estas reglas no están definidas, ¿no? No están definidas, pero digamos pues que contienen unas consecuencias gravísimas para quien ha incurrido en esos dislates, ¿no?, en esos errores. No obstante ello, creo que aquí hasta allá no podría llegar, digamos, la flexibilización del recurso, porque la responsabilidad de los abogados está claramente efectuar la actuación que corresponda, y no puede ser la Corte quien dirija el tipo de actuación y la forma o el escrito que tiene que presentar, ¿sí? Y que al revisar que no es el que correspondía, entonces le indica al interesado cuál es el que debe hacer. Por eso es que, y acudo a este ejemplo para reiterar lo que había concluido, por eso es que cuando un recurso está mal planteado porque no tiene la carga argumentativa que nosotros analizamos para identificar con claridad los errores de hecho, cuáles fueron las pruebas apreciadas, mal apreciadas, cuáles fueron las pruebas que no se apreciaron, en qué consistió la valoración probatoria, es decir, qué decía la prueba, qué debió haber dicho, cuál fue la incidencia de ese hierro. Cuando esto no se hace adecuadamente y la Corte empieza a suplir esa falta de información, de carga procesal propia del recurso extraordinario, estamos incurriendo en lo que he señalado. Decía entonces que, pasando al otro tema, el de la oposición, digamos que la oposición no es nada distinto que el ejercicio del derecho de defensa en sede casacional, en sede extraordinaria. Y entonces, pues como ustedes saben, ahí hay un recurrente, ¿sí?, que es la parte que recurre, que interpone el recurso de casación y lo sustenta, y por supuesto la otra parte en el proceso pues será la parte opositora, ¿sí?, será la parte replicante. No es, por supuesto, obligatorio presentar una oposición a una demanda de casación, como tampoco es obligatorio contestar una demanda, ¿sí?, ordinaria en un proceso laboral. Digamos que esa estrategia de defensa pues se define, se concerta con la parte interesada. Sí considero que tiene una gran utilidad y para la Corte es importante conocer la opinión de la contraparte en relación con la demanda de casación que se ha presentado. Por ello, el objetivo de la oposición no es otro que, desde el punto de vista de la parte contraria, mostrarle a la Corte que el juicio de ilegalidad que está siendo objeto de la sentencia agravada, pues en realidad de verdad
no debería ser fructífero por dos razones. Y entonces allí el opositor, digamos, tiene dos posibilidades de confrontar la demanda de casación presentada. Una, desde el punto de vista del cumplimiento de los aspectos de forma, es decir, la técnica del recurso. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, en que en la proposición jurídica no se cita la norma que reguló el conflicto jurídico que suscitó la sentencia agravada. Entonces pensemos, por ejemplo, que se trataba, digamos, del artículo sobre la presunción de contrato de trabajo de un trabajador de carácter público, y resulta que el tribunal termina aplicando, resolviendo el conflicto, aplicando el artículo 24, si la memoria no me falla, sobre la presunción de contrato de trabajo que está en el artículo, en el Código Sustantivo del Trabajo. Evidentemente allá hay un hierro de forma, ¿sí? Porque evidentemente la proposición jurídica que se plantea es equivocada. Y si no hay más normas sino eso, allí creo yo que la Corte no podría, a riesgo de que alguien me dijera lo contrario o de que pudiera existir algún pronunciamiento en donde se hubiera hecho, a riesgo, insisto, de que se me diga que pues es una equivocación meramente en el número y en el código en donde está, o en la ley en donde está previsto el artículo. Y si bien cualquiera podría decir que ese es un aspecto de tipo menor, de mera forma, en realidad tiene lo uno y lo otro, porque, digamos, desacertar en la cita de la norma que debe haber sido materia de utilización por parte del tribunal, pues es una de las reglas elementales de quien demanda, conocer en qué norma están los derechos reclamados. De tal suerte que si aquí se comete esa equivocación, evidentemente a mi juicio, allí habría una inadecuada proposición jurídica que debería llevar a que la Corte desestimara el cargo al no poderlo estudiar por no cumplir con los criterios de técnica necesarios, o cuando habiendo atacado el cargo por la senda de lo fáctico probatorio, es decir, por la vía indirecta, ¿sí? Olvida señalar los errores, de hecho manifiestos, identificarlos, señalarlos, identificarlos, cuáles fueron los errores de hecho que tienen esa naturaleza de manifiestos en los que incurrió el tribunal en la aplicación, en la valoración, a través de las pruebas que condujeron a la aplicación indebida de las disposiciones denunciadas. Allí también, evidentemente, ese es un requisito fundamental. No podría la Corte suplir, digamos, ese vacío, esa omisión del recurrente al no haber citado, como correspondía, repito, los diferentes errores de hecho que se le endilgan a la censura. O como cuando hace caso omiso, en el mismo ejemplo, cuando se hace caso omiso de mencionar las pruebas calificadas que fueron materia, digamos, de utilización por parte, que fueron utilizadas por el tribunal, pero no se menciona cuáles fueron las pruebas, no se detalla cuáles fueron y desde luego mucho menos se logra identificar la carga procesal que correspondía. O cuando, por ejemplo, digamos que se comete, la sentencia está fundada meramente en su cimiento, el cimiento de la sentencia fue exclusivamente en prueba testimonial y entonces el recurrente omite denunciar pruebas calificadas y solamente funda la acusación en testimonios. Pues allí evidentemente hay un desliz técnico, que es un aspecto de forma de la demanda, ¿sí? Que el opositor debería relevar a efectos de que la Corte lo observara y facilitara la labor de aquella, y esto es haber fundado un cargo en una norma, en un medio de persuasión de los que no tienen la calidad de ser aptos o calificados casación del trabajo. Eso sería, digamos, en los aspectos de forma. Entonces, el opositor tiene la obligación de dar todos esos elementos que nosotros vimos conforman el recurso extraordinario de casación a efecto de ver que se satisfagan adecuadamente, que se cumplan como corresponde. Y en el evento en que ello no ocurra, pues ahí encuentra el cimiento de una glosa de carácter de forma para la oposición. Y los otros son naturalmente desde la otra orilla, los aspectos de fondo, ¿no? Es decir, verificar de acuerdo con la imputación, es decir, si hubo la infracción directa de la norma que se alega, si hubo la aplicación indebida de la norma que se alega, si hubo la indebida valoración de las pruebas que alega la censura, dependiendo de si el cargo es jurídico o es fáctico, verificar si ocurrió lo uno o lo otro y desde luego manifestar que no está
probado que hubiera habido el error jurídico, sino por el contrario, el acierto, o que la valoración probatoria que propone el recurrente es equivocada porque la que efectuó el tribunal es la acertada, etcétera, etcétera, etcétera. Es ir al fondo de la acusación para, desde luego, apoyar la decisión del tribunal a través de los aspectos de fondo y controvertir los que plantea la censura en su demanda de casación. No obstante ello y la importancia de la oposición, digamos que de manera, en los últimos años y los más recientes, uno observa con preocupación una tendencia, y es que muchas veces, digamos, la Corte deja de pronunciarse sobre la oposición. Y creo que, primero, la Corte, si el opositor tiene razón en sus reparos, en los reparos de forma y de fondo, pues así debe decirlo. No de otra manera, simplemente debe decir que en efecto el opositor tiene la razón y por lo tanto la Corte no casará la sentencia en materia de estudio por lo siguiente, y sí, darle la razón al opositor que acierta, que juiciosamente identifica, ¿sí?, que la acusación es infundada, bien desde el punto de vista técnico, ora desde los aspectos de fondo. La Corte tiene que reconocer eso, pero por sobre todo pronunciarse sobre los diferentes aspectos que plantee el opositor, porque si la parte pasiva en el recurso de casación se toma el trabajo de ejecutar esa labor de tipo procesal, esa actuación procesal, pues lo menos que debe esperar del juez respectivo es que haya un pronunciamiento sobre lo que él dice. Bien, pasemos rápidamente, dado que ya se nos está agotando el tiempo, a un punto que es el de las nulidades procesales. Cuando nosotros cuando estuvimos la primera vez y hablamos de los juicios improcedendo y juicios injudicando, de la clasificación de Carneluti, lo recuerdan ustedes, dijimos que pues la Corte había excluido en la actualidad, digamos, que las nulidades procesales, como se ocurre en materia de casación civil, con base en ellas se pudiera estructurar un cargo en casación del trabajo. Yo creo, si la memoria no me falla, que por allá entre el año 64 y 68, si la memoria no me falla, o 69, existía esa posibilidad, que las causales de nulidad pudieran ser materia de discusión en materia del recurso extraordinario de casación en la jurisdicción del trabajo. No obstante, recordarán que en esa misma sesión primera dijimos que finalmente el legislador había privilegiado, digamos, los yerros injudicando, no los improcedendo, no los errores improcedendo, porque se esperaba que esos errores de procedimiento fueran corregidos en las instancias. Y entonces una primera conclusión que desde ya uno debe tener clara es que uno debe tratar en lo máximo, por todos los caminos, y por eso el proceso está diseñado así, con una primera audiencia en donde se sanea el proceso, ¿cierto? Y luego, posteriormente, cuando se va a proferir las decisiones de instancia, el juez debe mirar si hay alguna nulidad para que se pueda solucionar si es pertinente. Entonces, lo primero que hay que decir es que las nulidades procesales no deberían darse en un proceso si las partes y el director del proceso, que es el juez, hace lo que corresponde. Es decir, si la parte actora, si la parte demandada, bajo la dirección del juez, con una buena demanda, con una buena contestación de la demanda, con un buen control de legalidad de una y de otra, ¿sí?, por parte del juez, pues muy seguramente cuando se llegue a la segunda instancia no habría allí que pensar en nulidad de ninguna naturaleza. No tiene sentido, por ejemplo, que en sede de casación se llegue a plantear la incompetencia de un juez, ¿sí? La incompetencia, por ejemplo, del juez de primera instancia y del juez de segunda instancia, que ese juez no era el competente. Piensen ustedes que ese tema nunca se abordó en las instancias y no puede llegarse a la Corte con esa materia, pues porque además de no permitirse, pues además configuraría un medio nuevo en casación, ¿no? Porque ese tema nunca se había planteado. Pero digamos que se llevaría de novedoso ese tema de plantear allí una supuesta nulidad por incompetencia de la jurisdicción. Bueno, ahí estaría la respuesta. O, por ejemplo, piensen ustedes en una regulación de honorarios, ¿sí?
que se le pida a la Corte allá, en la instancia casacional, que regule por favor y que determine cuáles son los honorarios del abogado que representa a la parte que los solicita. Pues esa no es la Corte no está facultada para ello, entre otras razones, porque ese auto tiene apelación, el auto que resuelve sobre eso. Y si lo resuelve la Corte, digamos, si con amplitud, con generosidad uno dijera que sí, que puede, porque pues ahí es donde surgió el problema, ¿no? Pues bueno, sería imposible y se conculcaría el principio de la doble instancia, porque ese auto es apelable, ¿no? ¿Sí? O debe ser apelable. Entonces, como conclusión diremos que por supuesto las nulidades procesales no deberían existir en el proceso, son indeseables, ¿sí? A pesar de todo ello, repito, se presentan, ¿no? Se presentan algunas, como las que he señalado. No obstante, debo decir, como claramente lo muestra la presentación, que no son causales de casación las nulidades en materia laboral. No obstante ello, en la realidad se pueden presentar situaciones como las que allí aparecen reflejadas, en donde ameritan la intervención de la Corte para corregir un yerro que por su trascendencia merece ser reparado. Me refiero puntualmente, por ejemplo, a la falta de interés jurídico para recurrir. Con alguna relativa frecuencia se observa que en los tribunales no se hace la debida estimación, bien por desconocimiento o bien por descuido, ¿sí? De si el caso sometido a escrutinio del tribunal efectivamente tiene el interés jurídico en la forma como aquí lo explicamos. Entonces pueda suceder que simplemente se produce la providencia sin mayores miramientos o análisis de los comportamientos procesales de quien recurre y por ende se mira simplemente el valor de las pretensiones de la demanda, que no pueden ser, como ya lo explicamos, un factor para determinar el interés jurídico para recurrir, pues definitivo por lo menos. Entonces la Corte con alguna frecuencia se encuentra en el momento de proferir la sentencia del recurso de casación, se encuentra con que no hay interés jurídico para recurrir. Es decir, que cuando el recurso llegó a la Corte, también fue admitido de manera ligera, que se incurrió en el mismo error del tribunal, que tampoco se miró con detalle esos comportamientos y esos valores para ver si evidentemente se satisfacían las exigencias legales. Y esto puede tener una explicación, ¿no? Aun cuando, digamos, no es justificativo, que es el número, el volumen de recursos que han llegado a la sala y que merecen ser tramitados y pues que han generado la congestión, ya por fortuna hoy, digamos, no de la misma dimensión, pero sigue siendo inadmisible, pero sí en el pasado, como ustedes saben, que fue lo que suscitó que se creara precisamente la sala de descongestión. Entonces, el otorgamiento del recurso, en el otorgamiento del recurso, los tribunales superiores deben ser más rigurosos en la verificación del cumplimiento de los requisitos para saber si un recurrente cumple con la satisfacción del interés jurídico. Y lo mismo en la corporación, cuando el recurso llega para ser admitido, al admitirse debe verificarse con rigor lo mismo, a efectos de evitar de que cuando ya se va a producir la sentencia de casación, pues tenga la Corte que decir, mire, qué pena, esto pues no debería suceder, o pensar en que si ninguna de las partes la ha planteado, pues es porque les interesa que de fondo se resuelva y a pesar de ello, pues la Corte lo estudie, ¿no? Ahí hay una gran discusión sobre si efectivamente eso podría hacerse o no. O, por ejemplo, la falta de legitimación adjetiva, es decir, de quién es la persona que está actuando dentro del proceso. O más grave aún, la pretermisión de la instancia, que suele suceder mucho, ¿no? En temas, sobre todo, en donde está inmerso el patrimonio de la nación por condenas o por, digamos, resultados adversos que se hacen contra las entidades del Estado en donde tiene participación la nación, ¿no? Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, Colpensiones, para ir al ejemplo al caso más típico, en donde muchas veces se omite surtir el grado jurisdiccional de consulta. Y cuando la Corte llega a decidir el recurso extraordinario de casación, encuentra evidencia que se omitió surtir ese grado jurisdiccional o esa apelación obligada, como la llaman otros, que naturalmente, por ser un principio constitucional, no se puede sanear. Y entonces hay que simplemente devolver el expediente al tribunal para que se cumpla
con el grado jurisdiccional y vuelva otra vez a la Corte con todos los inconvenientes que ello produce. Lo cierto es que, digamos, grosso modo, y ya para concluir, las causales de casación, las causales de nulidad, perdón, no sirven en materia de casación de trabajo para estructurar un cargo en sede extraordinaria. No obstante ello, no quiere decir eso que la Corte no pueda declarar algunas que encuentre, como las que aquí he señalado, cuando profiere la sentencia definitiva que resuelva el recurso extraordinario de casación. Bien, mis queridos amigos, pues creo que con este repaso rápido, hoy se pasó muy rápido el tiempo, con esto que hemos señalado, creo que hemos logrado el objetivo para el cual se me había invitado por parte de la doctora María Lucero Novoa, que era dar, digamos, una mirada general del recurso extraordinario de casación, pero a la vez con un enfoque práctico para que quienes están escuchando esta conversación sepan de qué estamos hablando, qué utilidad tiene la herramienta, que no es cualquier herramienta, que no cualquier abogado puede presentar un recurso de casación porque un juicio de ilegalidad contra una sentencia es una acusación muy grave y por lo mismo y por la gravedad de la acusación merece un planteamiento técnico mínimo que debe satisfacer, dado además el juez que va a conocer del recurso y que hay unos elementos que estructuran una buena demanda de casación que deben ser satisfechos si se quiere que la acusación pueda ser exitosa. De tal manera que muchas gracias nuevamente a todos los que nos han escuchado en esta videoconferencia. Les agradezco su presencia a lo largo de estas 6 sesiones, muy amables por su atención, a todos los servidores y servidoras judiciales que accedieron a ver la presentación, a escuchar estos comentarios, reiterando nuevamente a la doctora María Lucero mi inmensa gratitud por la oportunidad de hablar de un tema apasionante y bueno, ojalá podamos en el futuro revisar algunas, ya sobre ejemplos prácticos, revisar algunas providencias de la Corte en donde podremos observar parte de todo lo que aquí hemos explicado. Igualmente, agradecerle a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, por la invitación y por supuesto a todos los colaboradores de la Escuela Judicial que hicieron posible mi presencia en estas 6 sesiones. Les agradezco enormemente y por supuesto sigue en las preguntas que tengan formular. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Doctor Jairo, un agradecimiento especial a usted por su generosidad, su proactividad de colaborarlos en estas 6 charlas sobre este tema tan apasionante. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Mantilla. Entre la flexibilización y regulación de técnica del recurso extraordinario de casación, ¿qué considera más conveniente para su fortalecimiento? Muchas gracias, doctora María Lucero. Bueno, pues yo no sé si es que soy de la vieja escuela, quienes, digamos, abogan porque se extingan todas esas reglas de técnica y para hacer del recurso, digamos, más accesible a todos. Creo que hay una equivocación. Yo creo que el recurso tiene que tener unas regulaciones legales específicas, claras, determinadas, que identifiquen claramente, que identifiquen de manera prístina, tanto para quien recurre como para quien va a fallar el recurso, cuáles son esos requisitos mínimos con los cuales puede la Corte entrar a abordar, primero el interesado, mínimos que debe satisfacer para que una demanda se pueda llamar demanda de casación, e igualmente para que la sala pueda abordar el estudio de fondo de la acusación. Y en materia de lo que significa a la Corte, para eliminar toda esa, digamos, liberalidad, toda esa facultad que existe para que en unos casos se aplique la flexibilización de una manera y en otros de otra, o en el peor de los casos no se aplique, de tal manera que esa, insisto, esa liberalidad que tiene
que puede tener un funcionario, la considero inconveniente por las razones que ya señalé, de tal manera que yo sí pregonaría el fortalecimiento del recurso, fortalecer su carácter de recurso extraordinario, esas características que lo hacen único y excepcional, ¿sí? Pero también entendiendo que hoy cumple un objetivo legal impuesto, que es la defensa de los derechos fundamentales, y eso debería también plasmarse desde el punto de vista técnico a efecto de permitir con toda claridad que cuando estén en juego recursos de raigambre de esa dimensión, la Corte pueda superar los aspectos de técnica cuando verifique que efectivamente está en juego el desconocimiento de un derecho de esa naturaleza. Doctor Mantilla, si la Corte está conociendo de un conflicto en sede de casación y se alega por una de las partes una prueba, alegando que con la que el tribunal accedió a las pretensiones es apócrifa, ¿se puede plantear una nulidad por violación del debido proceso? Evidentemente no. Evidentemente el debate probatorio es propio de la instrucción del proceso, y la instrucción del proceso por regla general está dada competencialmente por el Código Procesal del Trabajo a las instancias, al juez de primera, fundamentalmente al juez de primera instancia y en algunas ocasiones al juez de segunda instancia, cuando decreta pruebas de oficio, por ejemplo. Entonces, evidentemente no podría, digamos, admitirse esa situación, aún en tratándose de un derecho fundamental, porque aquí ya no estamos hablando de un defecto técnico, digamos, desde el punto de vista de los requisitos de la demanda de casación, sino de si se puede, en rigor, fundar un cargo en una nulidad que debería ser aquí, entiendo yo, la violación del debido proceso, ¿no? Entendería yo. De tal manera que a mi juicio, no. No olvidemos que, entre otras cosas, estos temas pues son propios, insisto, de las instancias, es decir, el decreto y la práctica de pruebas viene desde la admisión de la demanda o de la contestación de la demanda, y precisamente por ello es que allí se debe resolver todo lo concerniente a dichas pruebas. Doctor Mantilla, ¿es obligatorio que la Corte Suprema se pronuncie sobre la oposición y los reparos allí contenidos? Pues digamos que no es obligatorio como un mandato legal, ¿no? Desde el punto de vista legal no hay una norma que diga que tiene que responderse ese escrito. De hecho, muchas veces no se responde. Creo que la Corte siempre debe responderlo porque es una actuación procesal, y entonces en el trámite del recurso es apenas natural, ¿sí? Por responder la actuación de quien acude en esas circunstancias, que la Corte le dé respuesta a las observaciones que él plantea. Para que quede satisfecho además su intervención, referirse a todos y cada uno de los reparos que plantee la oposición, me parece que es lo menos que puede esperar quien interviene como replicante en un recurso extraordinario. Doctor Mantilla, cuando la Corte profiera auto para mejor proveer, una vez se invalida la sentencia, ¿se puede decretar pruebas de las partes? A mi juicio no. Ese auto de mejor proveer efectivamente se profiere cuando se ha casado la sentencia, cuando, como bien lo señala la pregunta, se invalida la sentencia agravada. Pero ese auto tiene una finalidad, que es superar las dudas que pueda tener la corporación en sede de instancia sobre la solución del conflicto. Pueden presentarse algunos elementos que, digamos, no sean del todo claros para la sala, y entonces, en uso de esa atribución como tribunal de instancia, porque ya se ha invalidado la sentencia, pues evidentemente hace ejercicio de esa facultad oficiosa, que, como su nombre lo dice, está en cabeza de la autoridad judicial respectiva, en este caso de la Corte como tribunal de instancia, para superar esas dudas con miras a resolver el conflicto. Por manera que pruebas de las partes allí ya no se podrían decretar, entre otras cosas por lo que había señalado anteriormente, y es que esos temas deben quedar definidos en las instancias del proceso. Doctor Mantilla, nuestro agradecimiento especial por su generosidad con estas ponderadas, claras y explicaciones
en estas 6 conferencias sobre el enfoque teórico-práctico acerca del recurso de casación laboral, sus requisitos técnicos que deben cumplirse, así como para reconocer todos aquellos fenómenos como la flexibilización que pueden afectar la técnica y finalidad del recurso extraordinario de casación. Muchas gracias también a los servidoras y servidores judiciales y a todas las personas que se conectaron a estas conferencias y a todas las personas que de una u otra manera interactúan en el sector justicia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del activista estadounidense Martin Luther King: la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.